Hola, hoy quería hablar de un tema un poquitito más serio de lo que suelo hablar, que es el tema de la depresión y el arte. Generalmente hablo de cómo las inseguridades afectan a la hora de crear arte y otras cosas. Generalmente el arte puede ser un método de expresión de lo que es los sentimientos de uno. Uno puede plasmar muchas cosas con sus trabajos. Últimamente yo he estado atravesando por un periodo de duelo y de depresión muy fuerte que me han evitado poder crear realmente. No he podido trabajar prácticamente. He hecho algunos dibujos por aquí y por allá para sentirme bien, pero no para expresar mis sentimientos. Cuando finalmente me decidí a hacer un trabajo que expresara mis sentimientos, fue demasiado doloroso porque se volvió una obra que se podría decir que cuya tinta sangró mi propia sangre, mi propio dolor, una expresión de eso mismo. Y cuando uno está deprimido, generalmente no quiere hacer nada, así que es difícil poder crear. Pero ¿qué haces cuando dibujar, cuando ilustrar es tu trabajo? ¿Qué haces cuando la creatividad es tu trabajo y tu método de vida? ¿Acaso las cuentas de luz esperan por uno? ¿Acaso la cuenta de agua espera? Es difícil, la gente te espera, la gente es buena y entiende que uno necesita tiempo para pasar su periodo de duelo. Hace poco yo perdí a mi abuela, pero lastimosamente la vida sigue. Yo desde antes que mi abuela fallezca, empecé con un proyecto de recolección de fondos, obviamente dando recompensas en cambio. No estoy queriendo que nadie me regale nada, estoy dando cosas a cambio para poder estudiar en una universidad privada. Pero mi situación de vida cambió. Mi situación de vida cambió y ahora tengo que pagar cuentas que antes no tenía que pagar. Ahora tengo que pagar tratamientos de salud que antes no tenía que pagar. Y la vida se ha vuelto dura. Y con esto yo me pregunto, ¿cómo puedo seguir creando obras llenas de felicidad, obras llenas de alegría? Y en un momento me di cuenta que puedo seguir haciéndolo. Tomé un posteo de Twitter que había hecho y seguí creando cosas que daban felicidad, seguí creando cosas que hacían feliz a otros y me hacían feliz a mí. Pero también me determiné a crear cosas que sacaran aquello que estaba en mí, que sacaran aquello que me lastimara, porque yo pasé muchas cosas en mi vida, pasé muchas cosas de las cuales quizá un día hable y quizá un día no, pero pasé muchas cosas que me lastimaron profundamente. Por ejemplo, de lo único que estoy dispuesta a hablar ahora es la pérdida de mis padres, que se muestra en el cómic que hice hace relativamente poco. Se muestra cómo escapé de un entorno abusivo, la culpa del sobreviviente, el extrañar a mis padres. Ahora que estoy en esta carrera nueva, porque gracias a los donativos de la gente logré anotarme en la carrera nueva. Gracias a ellos ahora soy estudiante de animación, que fue un sueño toda mi vida y es un sueño que me hubiera gustado compartir con mis padres. Es un sueño que me hubiera gustado que mis padres vieran.
pero no es algo que se puede. La vida no es algo no es algo idílico, no es algo que todos queremos y hay que ser fuertes. Yo no soy una persona religiosa, pero sí creo en mí misma, creo en mi fortaleza. Si yo pude crear cosas que inspiraran felicidad cuando estaba en los momentos más tristes de mi vida, porque necesitaba esa alegría en mi vida, yo creo que todos podemos salir adelante de alguna forma, aun si es apoyándonos mutuamente. Porque esa es otra cosa que tienen las personas, que suelen ser un poco egoístas. Nosotros vemos nuestros problemas, nuestras inquietudes, y no nos paramos a ver que el prójimo está sufriendo también. Y no nos cuesta nada escuchar. Hay varias veces que hasta podemos darnos cuenta que compartimos problemas. Hay un dicho que dice que a la miseria le gusta la compañía. Ese dicho se refiere a que a la gente le gusta hundir a otras personas cuando están mal. Pero a mí me gusta verlo de otra forma. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de que podemos acompañarnos mutuamente. Somos seres sociales, somos personas que nos podemos acompañar. Y esto no es una competencia. Que una persona no pueda pagar sus cuentas es un problema. Que una persona haya perdido a sus padres es un problema. Que una persona haya fallado los exámenes es un problema. Y estas tres personas pueden apoyarse mutuamente sin decir, ay, pero vos tenés a tus padres, pero vos tenés tu carrera, pero vos tenés dinero. No, la vida no es una competencia. Hay un dicho que yo odio, lo odio rotundamente, que es, hay gente que la está pasando peor que vos. Bajo ese dicho, si hay gente que la está pasando peor que yo y yo no puedo pasarla mal por eso, hay mucha gente que la está pasando mucho mejor que yo y eso no significa que yo no pueda pasarla bien. Siento que las adversidades hay que superarlas de a poco. Hay que permitirnos sentir ese dolor y hay que acompañarnos entre todos. Siento que lo más importante es acompañarnos, saber que no estamos solos. En el mundo cada quien está librando su propia batalla personal. Y con esto no me refiero a que vayas a un extraño a la calle y le digas, hola, mis problemas son tal. No, simplemente hablar con tus amigos y con quien tengas confianza, porque tiene que ser alguien con quien tengas confianza. Contarle tus cosas, decirle me pasa esto, estoy herido por esto, como yo hoy que les estoy contando que tengo una herida abierta muy fuerte, porque no puedo contarle a mis padres mis logros, no puedo escuchar un estoy orgulloso de vos de mi papá. No puedo escuchar un felicitaciones de mi mamá. He logrado un largo camino. Y si bien no debería importarme la opinión de los demás, la opinión de las pocas personas que me importan, no puedo tenerlas. Y no es un mensaje de valorar lo que tenés, valorar tal cosa, no. Simplemente es abrirme ante ustedes, contarles mi verdad, contarles mis cosas y cómo con sacrificio estoy tratando de salir adelante. Con mi campaña de coffee estoy tratando de salir adelante para poder estudiar animación y ser una profesional. Y quiero que sepan de que yo estoy para ustedes, para
mi público, por decirlo así. Si yo puedo ayudar a alguno de ustedes, lo voy a hacer. Si yo puedo estar para alguno de ustedes, voy a estar. Tengo un server donde yo escucho a la gente y siempre que pueda voy a ayudar al que lo necesite. Es algo que yo tengo muy grabado en la cabeza. Quiero ayudar a otros como me hubiera gustado que me hubieran ayudado a mí cuando más lo necesité. ¿Y qué tiene que ver esto con el arte? Que el arte es humanidad, el arte es expresión. Y por medio de la expresión del arte es que me he mantenido viva todos estos años. Gracias a que he podido crear, mantenerme feliz y mantener a otros felices con mi arte. Y espero poder seguir haciéndolo. Gracias por escuchar.